Bien, amigos televidentes de Cinco Esquinas, para nosotros es un tremendo honor tener con nosotros aquí la presencia de una de las personalidades que hace a República Dominicana cada día más grande. Se trata de nuestro amigo, el señor Francisco Rodríguez de León, escritor de uno de los libros que yo diría que podría convertirse en un libro de texto, porque es un libro que envuelve la época completa, el nacimiento de la época de Trujillo, combina la época de Balaguer, y así mismo se llama el título, Trujillo y Balaguer entre la espada y la pared. Vamos a darle la bienvenida a nuestro querido amigo Francisco Rodríguez de León, que está aquí presente con nosotros. Buenas noches. Es para nosotros un tremendo placer tenerlo aquí con nosotros en este espacio televisivo Cinco Esquinas. Y nosotros queremos conversar acerca de este acontecimiento histórico para nosotros, que es la introducción de la segunda edición de este libro extraordinario, corregido ahora, Trujillo y Balaguer, entre la espada y la palabra. Gracias, Román. Gracias por tus palabras, pero hay que tener cuidado porque eh, eh, los elogios a veces hacen daño. Así es que yo estoy a la disposición, cualquier cosa que Sí, yo me ustedes he quieran quedado saber corto con las sobre el libro. palabras que he dicho sobre el profesor Francisco Rodríguez de León, porque en realidad si usted comienza a ver esta obra que ha traído, que ha parido este profesor nuestro, que en realidad hay que tomarlo muy en consideración porque es un material para la historia. Y yo recuerdo que leía en el principio del libro algunas cositas que hablaba sobre los inicios de Trujillo, y me gustaría que usted comentara un poquito cómo se inicia Trujillo de acuerdo al aspecto en su libro, cómo llega al poder. El de Trujillo es un fenómeno político, un fenómeno militar y un fenómeno hasta económico. Y no hasta, sino que él fue un individuo que condensó los tres poderes en uno, muy raro, eso no creo que se haya dado en América Latina ese caso. Pueden tener un líder político, militar o un político con poder económico, pero es muy raro que se monopolicen los tres poderes a la misma vez, Yo de la quisiera manera que él lo que, hizo. para no interrumpir, yo quisiera que le explicara a nuestro público cuál es la fascinación del dominicano hacia la persona de Rafael Leonidas Trujillo, el generalísimo Trujillo, hasta el día de hoy. Es una persona que se puede decir que todavía sigue viva. Fuera de serie, son individuos fuera de serie, guardando la distancia, no quiero que nadie se ponga bravo con lo que voy a decir. Es lo mismo que sucede hoy día y va a suceder después con Fidel Castro, por ejemplo. Son individuos fuera de serie, el mismo Balaguer. No es un caso muy común tener un hombre como Balaguer que dura 72 años haciendo política desde el poder. Es decir, que estos son casos sui generis, casos extraordinarios, que son producto de una época, y estos individuos que tienen ciertas cualidades formidables, buenas o malas, o mejor dicho, buenas y malas, eh, eh, cuando encuentran una época que hace posible que todas esas potencialidades que ellos tienen salga a flote y se actualice, se haga realidad, pues eso es lo que sucede. Podríamos decir que el gobierno del doctor Joaquín Balaguer fue una copia de la era de Trujillo. No, jamás. Primero porque las circunstancias eran muy diferentes. Segundo porque eran dos individuos totalmente diferentes. Y Balaguer
fue un individuo que sí hizo su carrera política dentro del Trujillato, 31 años consecutivos sin fallar un día, el único individuo que duró 31 años, ni Trujillo duró los 31 años en el Trujillato, porque Trujillo fue presidente varias veces, pero hubo años en que tuvo que salir de la presidencia y poner a un amigo, o poner luego al hermano, pero Balaguer es el único funcionario de esa era que duró los 31 años consecutivos, sin faltar un día. Ese cheque nunca le faltó. Pero, ¿qué le podemos decir a los televidentes que piensan que la presidencia de Balaguer fue un presidente títere? Bueno, Fue una fotocopia mal hecha de lo que fue la era de Trujillo. No, son dos épocas diferentes y dos mentalidades diferentes. Y como digo, y no solo mentalidades, personalidades. Lo que sucede es que también hay que tener en cuenta que ellos no tuvieron, estos dos individuos, no tuvieron, con la excepción de Juan Bosch, no tuvieron un interlocutor, otra persona que tuviera las cualidades o que se asemejara a la astucia política, a la frialdad calculada. En el caso de Trujillo, que muchos tienen la impresión a veces de que era un patán, sí era un patán en términos de sensibilidad de algunas cosas. Por ejemplo, en la cuestión cultural, Trujillo era un patán, él no le importaba, él no leía ni le importaba eso mucho, pero sin embargo, es el gobernante dominicano que más ha usado a los intelectuales. No hay en la historia dominicana un caso semejante. Pero se puede interpretar entonces también por la matanza del 37 que tenía Trujillo odio por los negros o por los haitianos. Bueno, Trujillo tenía odio por mucha gente, fueran negras o blancas o amarillas o rojas. El problema haitiano no lo creó Trujillo, sino que es un problema histórico que ha estado subyacente en el ánimo dominicano por aquellos 22 años de dominación haitiana, los atropellos, los crímenes que ellos cometieron, pero eso no fue el pueblo haitiano, eso fue el Estado haitiano que hizo eso, el gobierno haitiano. Como la matanza del 37 no la hizo el pueblo dominicano, la hizo el gobierno dominicano, pero a Trujillo lo llevaron a eso. Claro, él era el hombre indicado para hacer eso. Nadie se hubiera atrevido a hacer eso. ¿Qué llevó al generalísimo Trujillo a tomar decisiones tan drásticas, viniendo él de razas negras también, su mezcla? Bueno, eso no, por eso digo, eso no era cuestión racial, como se ha querido hacer ver. Y yo hablo de eso en el libro. El problema es que recordemos que República Dominicana es un caso extraordinario, no extraordinario, particular, donde un país se independiza de un país vecino. O sea, la independencia dominicana no es de España, es de Haití, mientras que en otros países es de España, o de Inglaterra, o en el caso haitiano de Francia. Pero nosotros tuvimos que independizarnos de un país vecino. Bien. Lo que sucede es que muchos historiadores y después los intelectuales que rodearon a Trujillo, entre ellos Balaguer, asusaron esa situación con su prédica anti-haitiana en muchos casos y llegó un momento en que Trujillo, que era un hombre impetuoso cuando quería hacerlo, con un poder en ese momento ya considerable, muy machista como la mayoría de todos nosotros los hombres, no solo latinoamericanos, sino del mundo, porque hay que saberlo, el machismo de este país, de un país desarrollado donde no ha aparecido una mujer que la hayan dejado ni de vicepresidenta. En Haití ha habido presidenta, hay mujeres, y en América Latina aquí no.
un John Wayne, eso era un machismo, de ahí fue que lo aprendimos de chiquito. Ahora, se dice, Balaguer así lo narra y otros, que fue en una borrachera en Dajabón. Mujeres bellas al lado de él le vinieron a darle la noticia de que unos merodeadores haitianos habían estado haciendo de la suya, y él, que un guardia viene, un oficial, a decirle eso, y él, para lucírsela allí, maten a todos esa gente. Pero por Dios, él no fue a matar a los haitianos, quienes los guardias fueron y mataron, y muchos civiles también. La pregunta mía hacia usted, doctor, es que no es lo mismo dar una orden que matar tú mismo, porque tú das el háganlo, sale de ti. Trujillo dio la orden y en ese caso es el responsable primero de lo que sucedió. Pero las investigaciones que se han hecho en los últimos años, sobre todo Bernardo Vega, que es el tratadista mayor de la era de Trujillo en República Dominicana, ha escrito volúmenes tras volúmenes sobre diferentes periodos de la era de Trujillo. Demuestran que eso no sucedió de un día para otro o en un momento. Lo del momento de la orden es la culminación de un proceso. Todo parece indicar que hubo reuniones de los llamados sabios que había en la era de Trujillo, a quienes Trujillo, que eran todos intelectuales prestigiosos que estaban en el gobierno con Trujillo, y a quienes Trujillo aparentemente les encargó buscar una solución al problema de la inmigración haitiana y le dio un plazo. Digo aparentemente porque yo honestamente no he visto la documentación y por tanto estoy hablando por lo que han dicho otros. Sí. Yo en mis manos no he tenido esa documentación, entendido, pero hay testimonios ya de que hubo desayunos de intelectuales y que ese proceso duró por lo menos un mes o más, y que al cabo de ese tiempo Trujillo les requirió a ellos, bueno, cuál es la solución, y que ellos no le aportaron una solución. O sea que hay que enmarcarlo dentro de esa situación. Hay unos pequeños párrafos dentro del principio del libro que mencionan someramente sobre la juventud de Trujillo y que parecía ser que tenía ciertos vínculos de delincuencia, porque incluso llega a unirse un par de cosas que me llamó mucho la atención en este maravilloso libro, que es cuando se juntan el hombre que compró un caballo, el hombre que robó un caballo. Se robó el caballo. Sí, en realidad eso tiene su anécdota detrás. El que compró el caballo y el que se robó el caballo. En realidad yo también soy un ladrón en ese caso, porque eso viene de una conversación que tuvimos el poeta nacional ya fallecido, mi maestro y entrañable amigo Pedro Mir. Una vez en una de esas conversaciones maratónicas que hacíamos en su casa, entre él y yo, ahí pues hablando de esto, yo le decía, pero mira que Pedrito, que tú sabes lo que es esto, este hombre, y lo que narra Balaguer en su memoria, que compró un caballo y cómo él puso su dinero de la alcancía, y entonces viene y se junta con este hombre y dice, Pedrito es el que sale con la frase, sí, el que compró el caballo y el que se robó el caballo. Yo deshonestamente no lo puse entre comillas porque hubiera tenido yo que hacer la anécdota y no venía al caso, ¿entiendes? Pero yo no creo, y lo digo en el libro, yo no creo que lo primordial en Trujillo
sea ese aspecto. Trujillo, yo digo en el libro que es importante en la historia del país dominicano y en el Caribe por su obra de gobierno, los aspectos buenos y los positivos, los aspectos negativos. Todos los seres humanos tenemos zonas oscuras y zonas primorosas, unos más que otros, pero el caso de Trujillo no se debe bregar bajo esa. Yo me vi obligado a hacer eso porque hablé de los orígenes de ellos dos para llevarlo al escenario político. Pero eso no es tan importante, realmente. Yo creo que con la época que le tocó vivir al doctor Joaquín Balaguer, trabajar tan de cerca con Trujillo, la experiencia que obtuvo en ese término de tiempo, debió haber hecho un mejor gobierno cuando correspondió a él solo arrancar. E incluso, voy más lejos, hubo falta de planificación en toda la República, en todos los órdenes, porque incluso tenemos un problema que parece que se arrastra y va a arrastrarse por toda la historia de nuestra vida, que es el problema energético. Por cierto, durante la era de Trujillo se hizo un plan decenal de 10 años que se llamó así, le pusieron el Plan Trujillo de electrificación nacional. Pero en su más reciente obra, que lo tenemos aquí, Trujillo y Balaguer, Sí, trata un poco del tema de las personas que glorifican a Balaguer, que fue un gran líder, pero que todavía estamos viendo resultados de decisiones que tomó, todavía se ven en el gobierno de hoy, en el sistema de hoy todavía estamos sufriendo cosas que siguen pasando por decisiones que él tomó. Sí. Hay algo en el libro que trata con respecto a este tema. Bueno, al final yo acuso a Balaguer y la palabra es esa, acusar. Porque en una persona como él, que durante el Trujillato no demostró ser un hombre personalmente corrupto en el sentido de amasar fortuna ni nada de eso, pero él es el ideólogo de la corrupción pública contemporánea dominicana, es más que Trujillo, porque Trujillo no fue ideólogo de la corrupción. Trujillo nunca defendió la corrupción públicamente, y claro, hubo una corrupción tremenda, eso no se puede, entre él, sus familiares, pero él controló la corrupción para que él pudiera mantener el poder. O sea, Trujillo nunca dejó que la corrupción permeara todas las capas o que no llegara a niveles que se salieran del control, de manera que él no perdiera el monopolio del poder. Pero nunca públicamente. Pero Balaguer sí. Balaguer expuso toda una teoría de la corrupción pública. La ración del BOA. ¿Por qué usted deja que tales y tales personas cojan dinero? La ración del BOA para tenerlo tranquilo, porque son incontrolables. ¿Qué más? La corrupción se detiene a la puerta de mi despacho. O sea, todos pueden ser corruptos, menos yo. Y mientras eso sea así, está todo bien. Número 3, en mi gobierno, está hablando del 66 en adelante, yo hice 300 millonarios. Bueno, está diciendo que él dejó que robar las obras públicas. Y si esos fueron los millonarios, 300, imaginemos los miles de ricos que él dejó hacer. Es decir, y luego últimamente ya, al final, en una huelga de empleados públicos en el último decenio, él fomentó la mordida y la apoyó públicamente diciendo: los empleados públicos no tienen derecho a hacer huelga porque ellos complementan sus entradas con la mordida. Al otro día, sálvese quien pueda, ese aeropuerto y renta interna, eso era un desastre. Muy interesante esta conversación con el señor Francisco Rodríguez de León. Ya volvemos.